Bien, el fenómeno que vamos a ver hoy es el de disimilación, que es el contrario al de asimilación que vimos hace un ratito. El de disimilación tiene que ver con la necesidad de diferenciarse un sonido similar o el mismo sonido que forme parte de la misma palabra. Ustedes tienen, por ejemplo, en latín la palabra formosum, que nos dio hermoso. Si uno se pone a observar la evolución que corresponde fonética, en este caso no tenemos ninguna vocal breve, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Para poder diferenciar esto que en algunos lingüistas lo llaman cacofonía, o sea, sonidos similares que obstruyen o que suenan feo, se lo trata de diferenciar diciéndolo de otra manera. Entonces, la evolución hubiera quedado en de formosum hormoso y quedó en hermoso. O sea, para evitar la cacofonía de tantas O, aparece la E. Esto es en cuanto a vocales. Lo mismo ha ocurrido con consonantes, en particular con las líquidas, la R y la L. Del término latino arbor, arboris, que así aparece en el diccionario, fíjense la repetición de las R, que quedó árbol. O sea, la R final, esto cae, la R final se transforma en L, árbol. Y bueno, tenemos varios ejemplos, por ejemplo, del término peregrinus, que este es el término original latín. Pueden haber manifestaciones aleatorias, en algunos casos en las variedades coloquiales o vulgares, de sustituir una R por una L. Y entonces solemos escuchar gente que dice Pellegrino. De hecho, hay apellidos que son Pellegrino o Pellegrini, que devienen de esta evolución, ¿no? En realidad, el que corresponde es esta repetición de eres. O sea, en este caso, no siempre la disimilación se da de la misma manera. El fenómeno, el mecanismo de cambio que sigue, suele tener varias acepciones o varias subclasificaciones dentro del mismo, pero nosotros lo vamos a conocer como epéntesis o directamente el de insertar un sonido en medio de una palabra. Puede ser al inicio, en el medio o al final. Estas subclasificaciones del inicio, en medio o final, o sea, la posición de la inserción es el que les va a dar diferentes nombres. Nosotros lo vamos a aglutinar en el concepto de epéntesis. A partir de la epéntesis va a surgir otro fenómeno que es el de ultracorrección o hiperocultismo. Vamos a dar ejemplos primero de epéntesis. Ustedes tienen en el paradigma del español peninsular, el español ibérico, está la palabra suponte. ¿Por qué? Porque hace referencia, es un verbo que hace referencia al pronombre tú suponte. ¿Qué ocurre? Cuando se empieza a desligar el español rioplatense del español peninsular o castizo, se le va a agregar en los paradigmas del vos, que sustituye al tú, una sílaba. En lugar de suponte, se dice, nosotros decimos, suponete. Un fenómeno parecido ocurre con el término que es un préstamo del inglés scanner. Nosotros muchos términos que empiezan con la S y que son préstamos, les agregamos una E. Esto ya lo hemos visto en latín con la palabra spicam, que nos daba espiga y demás. Bien, el otro fenómeno, que es el de ultracorrección, es un fenómeno bastante frecuente, aunque nos parezca extraño, que tiene que ver con agregar o sacar sílabas o sonidos por temor a equivocarnos. Había un personaje en un sketch de Gasalla, por ahí los más jóvenes lo tienen que googlear, que era la maestra, en donde veíamos cómo la maestra pronunciaba de una manera afectada determinadas palabras
haciendo referencia a un prestigio en su pronunciación, y precisamente el efecto que daba era el contrario, o sea, se equivocaba por miedo a equivocarse. Entonces tenemos ejemplos de, supongamos, solemos escuchar, a veces algunos tienen que ver con agregar o sacar por falta de escolaridad, por lenguaje propio de los niños, pero básicamente por este fenómeno de, por ahí no es falta de escolaridad, sino miedo a equivocarme. Entonces solemos encontrar en el habla infantil, en lugar de inodoro, ninodoro, se le agrega la i porque como parece que la i va a quedar sola y le falta una consonante. En el habla coloquial o vulgar, toalla en lugar de toalla. En lugar de tráiganmelo, tráiganmelón, se le agrega una m por asociación. Esto también es una asimilación con el plural, o sea, les estoy diciendo a ustedes que me traigan algo, entonces es tráiganmelo en lugar, y suelen decir tráiganmelón y provocando un error. Este es muy común, vistes en lugar de viste, dijistes, trajistes. Estos son todos errores que asocian el agregar una S como el fenómeno de prestigio, de temer a equivocarse. Estos son ejemplos por ahí no tan usados acá, pero bueno, que existen los dos. Bacalado, por error a decir, por miedo a decir bacalao y que esté mal. Bilbado, la ciudad, el lugar de Bilbao. Estanislado, por Estanislao. O sea, son todos términos en donde lo correcto es bacalao, Bilbao, Estanislao. Bueno, otros ejemplos, sustituir inflación por inflación, porque suponer que le falta una C, por influjo de transacción y lección. Lo mismo acá podemos encontrar que ahora hace bastante que no se lo escucha, pero antes cuando los deportistas no eran escolarizados, solíamos escuchar que decían tengo una lección en el tobillo izquierdo, en lugar de tengo una lesión, que incluso va con S. Bien. Bueno, acá tienen muchos ejemplos, acá tienen cuando viniste, te enteraste. Bueno, todos ellos los van a revisar. El mecanismo de la apología, que ya lo hemos visto, esto también ustedes van a encontrar que por ahí suelen tener, depende del tipo o la posición del fenómeno, que puede llegar a tener diferentes nombres. Nosotros los vamos a unificar como caída o aplología. En las evoluciones del latín al español, los que hemos visto más frecuentes son la caída de la M final o de la T final en los verbos, y la caída, recuerden, por ejemplo, lentícula, que nos va a dar lenteja, como esa U cae. Estrictamente la aplología es la eliminación de un sonido cuando aparece un sonido semejante. Por ejemplo, en latín teníamos la palabra impudicitia, que en castellano va a formar impudicicia en la evolución, y que esta repetición de la T que se transforma en C va a hacer que uno de estos dos sonidos caiga, entonces nos quede impudicia. Entonces vamos viendo acá cómo se fue dando la evolución a lo largo del tiempo. La palabra, fíjense que hay fenómenos que se han quedado de manera estandarizada y otros que son fenómenos actuales y que coexisten con como una variedad coloquial o vulgar. Esto es el caso de imposibilidad, en donde podemos escuchar gente que diga imposibilidad, porque como que le suena igual y está de más, entonces cae. Parálisis, y escuchamos que mi tío tiene parálisis, o tiene que hacerse, en lugar de análisis, se tiene que hacer análisis. Bueno, todos estos son fenómenos de aplología. Hay como una sensación de un sonido que se repite, y por este fenómeno que vimos en las teorías anteriores de economía, se van reduciendo. Algunos se mantienen y otros se van dando con el tiempo, o sea, unos se incorporan
como aceptables, como es el caso de impudicia, y otros al momento son errores o ejemplos propios del habla coloquial o vulgar. Otros ejemplos tienen todavía del habla rural, medicina, alrededor, terminao, doctor, mi hijo el doctor, la obra de teatro de Florencio Sánchez, obstruir, y de ahí viene obstrucción, fíjense, obstrucción, absorber, solemos escuchar absorber, y que también se lo confunde con absorber, que son dos cosas distintas. Y acá tienen un ejemplo para que vean cómo de un préstamo, que después vamos a trabajar préstamos, que es el original de la palabra fútbol, cómo fuimos haciendo reducción y adaptación del sonido, fútbol, y cómo lo fuimos intercambiando, fóbal y fulbo, ¿no? Esto para que vean cómo esto que nos parece que solamente queda en la evolución del latín al español, aún en la actualidad tenemos una gran cantidad de fenómenos de este tipo. Y para concluir, dentro de los fenómenos de cambio fonético-fonológico, tenemos el de la metátesis. La metátesis es el cambio de posición de uno o dos términos de una palabra. Por algún motivo es como que queda más cómodo intercambiarlos. Algunos en la actualidad no están aceptados y otros han sido aceptados, como por ejemplo tenemos el de un ejemplo de, hay gente que dice en lugar de croqueta, concreta, obviamente este no está aceptado, pero tenemos el de albóndiga por almóndiga. Esto es una asimilación, no es una metátesis. Otros ejemplos que vienen con la evolución, teníamos la palabra primario, que evolucionó a primeiro, primero. Estos son todos fenómenos de metátesis. Por ejemplo, en la lengua gallega quedó acá, primeiro. El fenómeno dentro del ámbito infantil, murciégalo por murciélago. El término parábola, que se intercambió, palabra, y luego quedó palabra. Esto ha sido producto de la evolución. Solemos escuchar gente que dice Graviel en lugar de Gabriel. Meteorología en lugar de meteorología, meteorología. En lugar de humareda, lo escribí las dos veces igual, humadera. Este sería como lo solemos escuchar, humadera. Y en la actualidad es un error. También aquí dice lo mismo. Naide solemos escuchar en lugar de nadie. Bueno, delle es el correcto, y solemos escuchar delen. Hay como una metátesis entonces en ciertos ejemplos. Ustedes seguramente podrán encontrar más. ¿Cuál es entonces el objetivo de toda esta primera parte? Ver cómo ya hemos visto a lo largo de la evolución de diferentes palabras que existen fenómenos fonéticos fonológicos como de asimilación, de haplología, de metátesis, que no quedaron guardados ahí en el tiempo y en la evolución del latín al español, sino que hoy en día coexisten en nuestro lenguaje cotidiano. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que estar alertas para poder no corregir, sino enseñarle al alumno cuál es la situación o la manera de pronunciar adecuada para una situación formal, porque tal vez en determinados ámbitos esto esté aceptado, como por ejemplo en un ámbito rural o en el lenguaje coloquial de las vecinas que conversan. Entonces, lo importante acá es ver cómo van a coexistir estos fenómenos en diferentes situaciones comunicativas, y nosotros al alumno lo debemos llevar al ámbito de la adecuación formal en la pronunciación de los sonidos.